La corrupción de Pemex. En septiembre de 2023 explotó la bomba cuando se filtró una carta de Pemex en la que la estatal mexicana reconocía que está quebrada. No podía pagar $500 millones que debía a 3 proveedores. Aunque algo sorpresiva, la noticia no era inesperada porque, por décadas, Pemex ha sido la compañía petrolera más endeudada del mundo, con una morosidad que alcanza al 8% del PIB mexicano. En su caída, Pemex arrastra a todo el país. Por ejemplo, en 2022, la calificadora Moody's degradó la deuda mexicana usando como parámetro la situación de la estatal. ¿Por qué una empresa como Pemex es importante para México si le ocasiona pérdidas millonarias cada año? ¿Por qué las empresas petroleras bien manejadas pueden dejar miles de millones de dólares como sucede en Texas? El futuro del país también está en la manufactura, un sector que contribuye hoy con 1/3 del PIB, pero si lo sumas a una fuente de energía barata, puede potenciar a México a otros niveles. La razón detrás del desgastante esfuerzo por mantener a flote a Pemex es la corrupción de la clase política mexicana, que viene desde hace décadas. Mientras que algunos políticos quieren que la estatal vuelva a ser lo que fue y guíe la economía nacional, otros se aferran a ella para tratar de revertir la peligrosa dependencia energética mexicana de Estados Unidos. Enfrascados en esa lucha entre lo nuevo y lo obsoleto, entre los combustibles fósiles y las maquilas que proveen al norte, e incluso en medio de la euforia por la victoria de Claudia Sheinbaum, hoy en México se preguntan cuánto tiempo más podrá aguantar Pemex. Los problemas de Pemex empezaron en 1970. El presidente lo usaba como su caja mágica de dinero. ¿Qué fue el quinazo? ¿Y quién era la quina? ¿Qué tuvo que ver Carlos Salinas de Gortari? ¿Cómo Pemex llegó al borde del colapso? Pemex tiene los peores ingresos netos en una década. Mientras aumenta gastos, debe $105,000 millones. Comparado con una década atrás, el año pasado Pemex obtuvo su peor ingreso a pesar de la masiva inyección de recursos del gobierno. Y para hacer su situación más desesperada, al mismo tiempo que se reduce su flujo de caja, la compañía gasta más y aumentó su deuda hasta los $105,000 millones. El hundimiento de los ingresos fue causado por la caída en el precio del crudo y de los derivados. A esos números hay que agregar la caída en la producción de productos derivados en un 2%. Si nos fijamos solo en los gastos, se encienden las alarmas, porque entre 2021 y 2023, coincidiendo con la avalancha de dinero fresco, los gastos operativos de Pemex se duplicaron, aunque su producción de crudo solo aumentó menos de 7%. Pese a este panorama crítico, los principales problemas de la firma no están en producción. El problema de Pemex son las refinerías. De todas las ramas del conglomerado, solo exploración y producción son redituables, lo que pone el foco en refinación como una de las razones del desastre. Por razones políticas que explicaremos luego, Pemex nunca pudo desarrollar toda su capacidad refinadora, una falla que se volvió crónica y que hoy es un lastre casi imposible de sortear. Eso explica que mucho del crudo mexicano se refinase en Estados Unidos, una condición de Pemex que contradice su origen histórico. Expropiación petrolera y creación de Pemex. Pemex es el resultado de la expropiación petrolera, la política del presidente Lázaro Cárdenas, que permitió que el país recuperara la soberanía sobre sus hidrocarburos en marzo del año de 1938. La expropiación fue la respuesta mexicana a la negativa de las transnacionales a fijar condiciones laborales más favorables, en una disputa que había comenzado con la promulgación de la Constitución de 1917, que estableció la propiedad exclusiva de la nación sobre la riqueza del subsuelo. Luego de años de enfrentamiento, la Suprema Corte de la Nación sentenció a favor de los obreros petroleros que reclamaban trabajar dignamente y no en las condiciones inhumanas a las que los sometían las transnacionales. Como paso lógico, el presidente Cárdenas creó Petróleos Mexicanos el 7 de junio de 1938 para que asumiera los activos y las operaciones de las compañías extranjeras expropiadas. Los problemas de Pemex empezaron en 1970. El presidente la usaba como su caja mágica de dinero. El declive de Pemex empezó justo en la época en que todo hacía pensar que la compañía tendría un destino brillante, los años 70, cuando el descubrimiento del campo de Cantarell
uno de los más grandes en el Golfo de México, la convirtió en el motor de la economía del país. Pero esa bonanza fue vista por los políticos como una oportunidad para desplumar a la gallina de los huevos de oro. Presidentes como Luis Echeverría Álvarez impusieron una política de asfixia tributaria que impidió a Pemex invertir por décadas. Decisiones como estas hicieron que Pemex nunca desarrollara apropiadamente la exploración gasífera o la industria petroquímica. Escándalos de corrupción. Para empeorar el ordeño que hicieron los políticos de los recursos de la petrolera, pronto Pemex se vio envuelta en casos de corrupción que la debilitaron todavía más. Y no hablamos de la corrupción de unos empleados de rango medio robando unos pocos miles de dólares, sino de los mismos directores de la compañía, como Emilio Lozoya, quien la dirigió durante el gobierno de Peña Nieto y que terminó detenido en 2020 por cargos de corrupción y crimen organizado. La principal acusación contra Lozoya es la de haber aceptado sobornos de Odebrecht en la trama de corrupción latinoamericana más grande en la historia, a cambio de contratos en Pemex. Este caso y toda la corrupción de la estatal que mostraremos en este video es el resultado de la combinación entre un Estado débil y un grupo de gente bien conectada que se sabe impune. ¿Quién fue Jorge Díaz Serrano y por qué lo metieron a la cárcel? La atención detrás de la captura de Emilio Lozoya opaca el hecho de que no es el primer director de Pemex acusado de corrupción. Antes de él estuvo Jorge Díaz Serrano, el jefe de la corporación entre 1976 y 1981, el periodo conocido como el boom petrolero. La estrella de Díaz Serrano comenzó a apagarse cuando los precios cayeron, algo que no le gustó nada al entonces presidente López Portillo. Siendo senador y 2 años después de dejar Pemex, Díaz Serrano fue desaforado y acusado de haber pagado un sobreprecio de $34 millones por 2 barcos petroleros. La verdad es que la clase política de entonces usó a Díaz Serrano como chivo expiatorio para pagar por la corrupción de toda esa época. Rogelio Montemayor, Pemex y la cárcel. Después de Díaz Serrano, otro director de Pemex, acusado de corrupto, fue Rogelio Montemayor, nombrado al final del gobierno de Ernesto Zedillo. Este es el caso conocido como Pemex Gate y consistió en el financiamiento ilegal de Francisco Labastida, el candidato del PRI a las presidenciales de 2000. En 2002, un juez mexicano pidió su encarcelamiento, pero Montemayor, que se encontraba en Houston, usó todos los recursos legales para evitar ser extraditado a México. Detenido en Estados Unidos, no pasó un solo día de cárcel en su país. Raúl Muñoz Lejos. Cuando Vicente Fox llegó a la presidencia, se creyó que su administración sería limpia, rompiendo con las prácticas del PRI. Sin embargo, el director de Pemex, que nombró Fox, Raúl Muñoz Lejos, estableció que su sueldo sería de $2,688 millones, cuando por contrato debía ganar 963 millones. El mismo Fox le pidió la renuncia en 2004 y su sucesor, Felipe Calderón, lo inhabilitó por 10 años y lo multó con 862 millones en 2007. Pero aunque luego se ganó otra inhabilitación por 12 años, Muñoz Lejos consiguió lo importante, que le revocaran la multa. ¿Qué fue el quinazo? ¿Y quién era la quina? ¿Qué tuvo que ver Carlos Salinas? Empecemos por la quina. Ese es el apodo de Joaquín Hernández Galicia, el jefe del sindicato petrolero por 30 años, desde 1958. En México se considera que la quina tenía tanto poder que participaba en la designación del presidente del país. No obstante, en enero de 1989, la quina fue arrestado por el ejército, acusado de homicidio, en una acción espectacular en Tamaulipas, en la que los militares dispararon una bazuca. A ese evento se le conoce como el quinazo. Carlos Salinas de Gortari acababa de asumir la presidencia. Es un secreto a voces que, a diferencia de con otros presidentes, la relación entre el líder sindical y el nuevo presidente no era buena. Una semana antes del quinazo, Hernández Galicia había ido a presentar sus respetos al nuevo mandatario. Luego de ese trámite, el guardaespaldas más leal de la quina le dijo sobre el presidente: «Ese señor tiene cara de diablo. Hay que tener cuidado con ese señor». Posteriormente, Salinas puso fin al imperio sindical de la quina y lo encerró en la cárcel 11 años. Carlos Romero de Champs y la corrupción de Pemex. La quina no es el único líder sindical de Pemex con problemas con la ley. Durante la presidencia de AMLO, destaca Carlos Romero de Champs,
quien huyó del país antes de ser capturado. Romero de Champs y La Quina comparten algo: su férreo dominio del sindicato petrolero durante décadas, aunque oficialmente el secretario general solo se puede reelegir una vez, puesto que Romero de Champs se reeligió 5 veces y lideró el sindicato por 26 años. Esta trayectoria terminó en desgracia cuando en 2019 fue acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros delitos. No tan sorprendentemente, después de la denuncia, Romero de Champs renunció a su cargo sindical y huyó del país, pero se mantuvo en la nómina de Pemex, y no solo eso, sino que lo hizo estando de vacaciones, alegando que su trabajo sindical le había impedido tomarlas antes. Finalmente, en marzo del año 2021, AMLO lo obligó a renunciar. Desvío de recursos públicos a manos de servidores públicos. Pemex ha sido saqueada por 2 tipos de delincuentes: funcionarios que trabajan en ella y criminales ajenos a su seno. Para desviar la atención, los servidores públicos que roban a Pemex suelen culpar a los otros, a los guachicoleros y a sus jefes de la delincuencia organizada. Sin embargo, el mayor daño lo hacen ellos, quienes trabajan para el Estado y crean toda la estructura que permite el otorgamiento de contratos desfavorables, el ocultamiento de las pérdidas y el mismo robo de combustible. Otros servidores públicos, los de cargos electos, desvían recursos de la estatal de una forma más sutil y efectiva, mediante reformas legislativas que hacen legal el robo. Uso de rutas de Pemex por la mafia para el transporte en barcos. Si sus propios empleados roban a Pemex, era solo cuestión de tiempo para que los grupos mafiosos más violentos y poderosos de México lo invadieran. Algunos de ellos intentaron usar los barcos de Pemex como parte de su cadena de suministros delictiva hacia Estados Unidos. Robo de hidrocarburos a Pemex y su venta a Estados Unidos. Así como la mafia trató de usar barcos de la estatal para poner su mercancía en el norte, también logró trasladar a Estados Unidos el combustible robado a Pemex. Un delito de este calibre, por supuesto, que cuenta con la complicidad de funcionarios federales de Pemex y de otras instituciones. Aunque existe una investigación periodística que denuncia el contrabando de gasolina al norte durante las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, eso no significa que ese delito no se haya cometido durante otras presidencias. Los sobornos en Pemex llegan a la justicia de Estados Unidos. De todos los casos recientes de sobornos a Pemex, hay uno, el protagonizado por el trader holandés de energía Vitol, que llegó a los tribunales estadounidenses. En agosto del año pasado, una jueza federal de Texas oyó al acusado clave, Javier Aguilar, el centro de una trama de sobornos a funcionarios mexicanos, ecuatorianos y brasileños. Después, en enero de ese año, Aguilar enfrentó a un jurado en Nueva York por cargos relacionados. En ambos juicios, Aguilar se declaró no culpable en espera de un veredicto que, al menos en el juicio de Nueva York, podría terminar en una condena de 30 años. ¿Cómo Pemex llegó al borde del colapso? Si bien los problemas de Pemex datan de los 70, todos parecen concordar en que la ineficacia de Peña Nieto terminó de empujar al abismo a Pemex. Pese a su estado actual, Pemex será mucho más vulnerable en 2019, con la confluencia de una triple crisis financiera, de corrupción y de robo de combustible, el huachicoleo, la otra manera con la que el crimen organizado tiene sitiada a la empresa. El huachicoleo tiene una consecuencia siniestra en los terribles accidentes que generan las tomas clandestinas con cientos de muertos y heridos. AMLO intentó erradicar el robo de combustible, pero, aunque lo disminuyó, no lo eliminó del todo, así como tampoco logró superar la crisis financiera y algo de la corrupción en la estatal que ahora enfrentará Claudia Sheinbaum. México quiere absorber la deuda de 40,000 millones de Pemex. La clave para que Pemex sobreviva es reducir su deuda y, sin mucho ruido, el gobierno está intentándolo. Esto según una revelación de Bloomberg, que afirma que está estudiando absorber hasta 40,000 millones de dólares de deuda de la estatal. Algunas de las posibilidades sobre la mesa son la recompra de bonos de Pemex o la emisión de deuda soberana para comprar esos papeles. El gobierno también baraja la opción de reducir impuestos o pagar dividendos. ¿Cómo reducir la deuda de Pemex? Es un campo minado. El plan que se acuerde sería ejecutado en el sexenio de Sheinbaum y de manera gradual. Al menos Morena cuenta con la mayoría legislativa para garantizar los cambios que hagan viable la quita de deuda. Peña Nieto intentó hacer redituable Pemex,
pero la endeudó más de 61.000 millones en el 2012 y a 106.000 millones en el 2018. Entendiendo que el desastre era inminente, Peña Nieto intentó hacer que Pemex fuese redituable. El entonces presidente tenía en mente una actualización de todo el sistema energético mexicano, no solo del sector de los hidrocarburos. Para lograr su meta, Peña Nieto eliminó todos los subsidios y permitió la participación de los privados en la industria petrolera, y logró algunos éxitos, como el descubrimiento de nuevos campos, pero falló en el objetivo principal. Y es que durante su sexenio, la deuda de Pemex aumentó de 61.000 millones cuando llegó al poder en 2012 a 106.000 millones cuando entregó la presidencia en 2018. AMLO le ha inyectado 73.000 millones de dólares a Pemex para salvarla. Según The Economist, el saliente presidente mexicano tiene una doble visión sobre Pemex, que comparte con la mayoría de la clase política. La compañía puede aliviar la dependencia energética mexicana, sobre todo de gas, y al mismo tiempo es un poderoso símbolo de la economía del país en los 70. Siguiendo esas ideas, AMLO creyó que podría incrementar la producción petrolera un 45%, y para ello apostó duro invirtiendo en Pemex, 73.000 millones de dólares durante los primeros 5 años de gobierno, y 4.6 mil millones más en el último. Pero no solo eso, AMLO también redujo la carga tributaria de la estatal de 65% en 2018 a 35% en 2024. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pemex no podía pagar 500 millones de deuda hace un año con todos esos incentivos? Pues porque AMLO invirtió todo ese dinero sin pedir a cambio ninguna reforma que hiciera más competitiva a la compañía. México tuvo su pico petrolero en el 2004. AMLO no solo fracasó en reflotar a Pemex por no haberle exigido cambios, su intento estaba condenado desde el inicio por la naturaleza misma. Y es que México alcanzó su pico de producción petrolera en 2004 y desde entonces ha caído a la mitad. Incluso el campo Cantarell, ese símbolo de hace 50 años, ya no da para más, con su producción de menos de 2 millones de barriles diarios hace 2 años. La única alternativa para paliar el declive de Pemex es encontrar yacimientos con aguas profundas, pero la compañía no tiene la capacidad para hacerlo. AMLO compró Deer Park en el 2022. Ya mencionamos que uno de los problemas más graves de Pemex son sus refinerías. En un esfuerzo por superar ese obstáculo, AMLO hizo 2 cosas. Compró la refinería tejana Deer Park en 2022 y construyó la refinería Dos Bocas, refinería Olmeca, en Tabasco. La operación por Deer Park parece tener sentido si se considera que anteriormente Pemex le pagaba para que refinara mucho de su crudo, pero no todos están convencidos de la pertinencia de haber edificado Dos Bocas. De nuevo, fuentes citadas en The Economist creen que antes debió mejorarse la capacidad de las refinerías de Pemex o incluso comprar complejos petroquímicos como Deer Park. Dos Bocas costó 18.000 millones de pesos, más del doble de los estimados inicialmente, y entró en operación en 2022. Ductos del Altiplano y el pago de 383 millones de dólares por nada. El caso de los ductos del Altiplano es una curiosa muestra de buena y mala gestión simultánea de Pemex, si se ha de creer a Octavio Romero Oropeza, su director. Una década antes de que Romero Oropeza empezara a dirigirla, en 2008, Pemex intentó desarrollar gas en el norte. Para lograrlo, contrató con Ductos del Altiplano el uso de un gasoducto de 300 metros. Pemex falló en su expansión y nunca usó el ducto, pero gracias a una cláusula del contrato, y por nada, debía pagar 383 millones de dólares entre 2010 y 2019. Con una fecha de vencimiento en 2028, el contrato era uno de los peores errores de Pemex. Para evitar la sangría de dólares, la administración de AMLO suspendió el pago y llamó a la contraparte a renegociar. Y en 2020 lo logró, terminación anticipada del contrato sin pagos adicionales y con un reembolso de 299 millones de dólares. La corrupción contrafigura. Siendo una empresa con tanta historia y experiencia, la única forma de entender los contratos leoninos que firma Pemex es adjudicárselo a la corrupción. Si el que acabamos de ver con Ductos del Altiplano era malo, el que firmó con Trafigura en 2015 es peor. El objeto de ese acuerdo era construir una instalación en el complejo procesador de gas Burgos, pero las obligaciones que contrajo Pemex eran insostenibles. Espacio de uso gratuito para Trafigura en la instalación para construir, pago de materia prima a bajo costo, descuentos,
compra de productos terminados con sobreprecio y multas si no compraba las cantidades acordadas. De nuevo, la administración de AMLO trató de poner orden cambiando los términos del pacto, que fueron transformados en estos más ventajosos. Alquiler de terrenos, nada de uso gratis, precios de mercado, eliminación de descuentos, suministro según disponibilidad, multas para incumplimiento de ambas partes y jurisdicción nacional. Aunque queda la duda sobre que Pemex no pactó estas condiciones originalmente, ni con ese ni con el siguiente socio comercial. Braskem y DESA. De 2010 data un contrato de Pemex con Braskem y DESA, que obligaba a la primera a pagar penalizaciones exageradas por suministro de etano, hasta 2.813 millones de pesos entre 2015 y 2018. Como en el caso de los ductos del Altiplano, la administración AMLO detuvo el pago de multas y renegoció el contrato, logrando reembolsos e ingresos por obras y ventas. La corrupción con Vitol. Ya hablamos de este caso cuando dijimos que los casos de sobornos en Pemex habían llegado a cortes estadounidenses. El asunto es que Vitol chantajeó a empleados de Pemex, usando acusaciones de soborno para lograr información confidencial y hacerse así con un contrato de suministro de etano. Cuando la gerencia de Pemex se enteró, suspendió el contrato e inmediatamente se cobró una carta de crédito por $10 millones. A esas medidas se sumaría un veto de 3 años contra Vitol, que solo se levantaría cuando Pemex fue compensada con $30 millones el año pasado. ¿Cómo va a liquidar el Estado a Pemex? Una parte de la prensa mexicana cree que AMLO está dejándole un legado envenenado a Claudia Sheinbaum con la situación actual de Pemex. Con la transición verde en puertas, probablemente dentro de 2 décadas, la explotación de hidrocarburos será marginal, por lo que el valor de Pemex ya se habría agotado. Quienes piensan así se preguntan, ¿cómo liquidará el Estado a Pemex? Para responder este enigma, hay que considerar lo económico, pero sobre todo lo político, porque está en juego la soberanía energética mexicana. Algunos académicos han propuesto que la liquidación de Pemex comience con una transición en la que la compañía empieza a generar energía de otras fuentes, a la vez que inicie a dejar de lado el peso del petróleo y el gas. Al mismo tiempo, como ya mencionamos, los futuros gobiernos deben resolver la clave de todo, disminuir la deuda de la empresa. Eso nos lleva al plan para salvar a Pemex. El plan para salvar Pemex. Al menos en mayo de este año, el plan del gobierno para salvar Pemex consistía en seguir inyectando dinero a la vez que la compañía refinancia su deuda. Así lo explicó Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, lo que para Bloomberg en realidad quiere decir que no hay un plan para salvar a Pemex en este momento. Esto tenía sentido antes de la elección del 2 de junio, pero evidentemente no luego de que Sheinbaum tome el poder en diciembre, por lo que a ella le tocará aplicar la reducción de 40,000 millones en deuda que mencionamos, y que es el único plan para salvar a Pemex a la vista. Mientras ese momento llega, Ramírez de la O hizo esta advertencia. La compañía necesita tomar mejores decisiones de inversión y aferrarse a medidas de austeridad. ¿Fue subsidiado Pemex con AMLO? Ahora que termina la presidencia de AMLO, es un buen momento para hacer el balance sobre Pemex. El economista recoge las 2 posturas principales. AMLO subsidió a Pemex, una empresa quebrada, y AMLO reestructuró financieramente a Pemex. Para saber la verdad, hay que establecer si los aportes del gobierno a Pemex son mayores o no a los ingresos de la compañía. En el primer caso habrá un subsidio obvio, mientras que en el segundo, no. Pues los datos de este portal indican que Pemex aporta más de lo que recibe, por lo que en realidad no habría sido subsidiado. Eso no significa que la empresa no tenga problemas, con una deuda que creció irresponsablemente, pero la conclusión del economista es: Pemex vale económicamente y vale mucho. Sin embargo, la era AMLO está llegando a su fin, por lo que el futuro de Pemex dependerá de alguien que pueda darle un vuelco al sector energético nacional, la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Puede Sheinbaum arreglar el problema de Pemex? Claudia Sheinbaum es percibida como heredera política de AMLO y, de hecho, ha felicitado la política energética de su mentor, que excluyó a los privados y puso el acento en el gas y el petróleo. Al mismo tiempo, Sheinbaum tiene un doctorado en ingeniería ambiental, por lo que está más interesada en las energías verdes que AMLO. Entonces, una líder que necesita diferenciarse de su antecesor, pero que además mira al mundo desde otra perspectiva, ¿puede arreglar el problema de Pemex? Sea cual sea el camino que asuma Sheinbaum,
Los expertos citados en The Economist concuerdan en lo que venimos diciendo. Su primer paso debe ser aligerar la deuda de la estatal. Y no hay alternativas, porque Pemex no puede refinanciar su deuda y las transferencias desde el gobierno solo agravan el perfil de la deuda soberana porque lo que paga Pemex por emitir papeles es más caro que lo que paga el gobierno por endeudarse. La segunda tarea de la nueva presidenta será establecer el rol de Pemex en el futuro del país, una transformación que enfrenta la pesada losa de que, a diferencia de la brasileña Petrobras o la argentina YPF, el margen de transformación de Pemex es limitado. Y es que la compañía mexicana nunca desarrolló capacidad para explotar aguas profundas o esquistos, y hoy es poco probable que lo haga porque necesita 3 pequeños milagros. Primero, la suerte geológica de encontrar yacimientos. Segundo, lograr la capacidad técnica que nunca ha tenido. Y tercero, el visto bueno de un gobierno que podría virar hacia las energías verdes. Por eso, desde ya, se predice para Pemex un futuro en el que será más pequeña, con menos refinación y la participación de más socios privados. A pesar de cierto velo durante la campaña, Sheinbaum sí ha dado una pista importante sobre lo que le espera a Pemex durante su presidencia. Veamos. ¿Explotar litio es la solución o solo es una fantasía? En marzo, Sheinbaum propuso que Pemex explotara litio como una faceta adicional a los combustibles fósiles, a lo que también se agregarían fuentes renovables. Obviamente, la presidenta electa tiene en mente el yacimiento de litio en Sonora, la mayor reserva nacional del oro blanco, pero además muestra que navega entre 2 aguas, mantener el legado de AMLO, al mismo tiempo que apuesta por las energías limpias. Fue precisamente AMLO quien nacionalizó el litio mexicano en febrero del año 2023, tal vez emulando al presidente Cárdenas en 1938. Pero la industria energética de hoy no es la de hace 86 años, y desarrollar la explotación de litio que México necesita sin la participación privada podría ser cuesta arriba. El ejemplo histórico está ahí. Pemex no desarrolló capacidades que necesita hoy desesperadamente, no solo por los políticos y los corruptos que la desangraron, sino porque se mantuvo cerrada al capital privado. La nacionalización de litio propone un modelo dual en el que se otorgan concesiones a transnacionales y el mismo Estado planea explotarlo a través de su propia empresa, Litio MX, algo así como el Pemex del litio. Pero es imposible no preguntarse cómo hará México para que Litio MX no sucumba a los mismos ataques internos y externos que tienen a Pemex contra las cuerdas. México tiene que responder una pregunta clave para su futuro. ¿Cuál será el rol de Pemex en una economía postpetrolera? La compañía es símbolo de un pasado que no volverá, pero ningún país quiere olvidar sus símbolos, sobre todo cuando representan la soberanía y las luchas que costaron tanta sangre. Ahora bien, el mundo no esperará a que México entre en una nueva era energética, un cambio tan o más radical que la nacionalización petrolera de 1938, pero en el que podría no haber lugar para Pemex como la conocemos hoy. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan el trasfondo de la corrupción de Pemex. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.